Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, como de costumbre, nosotros tenemos que decir que un día más podemos estar abriendo las escrituras para comentar lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y es lindo pensar que hay a veces buenas noticias, como también a veces no tan buenas, ¿no es cierto? Nos aparece siempre en algún diario o en algún momento difícil del noticiero alguna, alguna cosa que no nos gusta. A veces nos muestran cosas lindas y a veces no tan lindas, ¿no? Estaban mirando todo lo que está sucediendo en cuanto a este río Paraná, tan querido por nosotros porque riega toda la cuenca mesopotámica y está casi seco, ¿no? Qué cosa triste. Dice que desde el año 1940 no sucedía una cosa similar. Y a veces pasan cosas no tan agradables, porque esto trae cierto malestar en la zona por la pesca y por todos aquellos cultivos que hay en aquellos lugares, ¿no? Pero también a veces hay noticias agradables. Hoy, por ejemplo, en estos últimos días, empezaron los Juegos de Tokio, allí los Juegos Olímpicos, que cada tanto se enciende la llama olímpica y allí vienen los competidores para empezar a manifestar a ver qué país se lleva más medallas de oro, ¿no? Y esto es lo lindo, por lo menos en las competencias, porque todos de alguna manera tenemos una preparación. Y esto es lo que siempre tenemos que recalcar a través de la Biblia, porque de alguna manera siempre se dijo que hay que estar preparado. Ustedes saben, hace muchos años, alguien le tuvo que decir a un hombre que era un rey, Ezequías. Un día se le presentó allí un profeta, el profeta Isaías, y le dijo en pocas palabras, este hombre estaba un poquito enfermo, y le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Una noticia no muy agradable, ¿no es cierto? Qué feo, ¿no? Cuando se reciben noticias no tan agradables. Y hace poco, cuando sabíamos de la pandemia, cómo nos llegó a nosotros en este último tiempo, con ciento y pico de miles de muertos, y a quién no le ha tocado, un familiar, un amigo, un conocido, alguien que realmente nos ha tocado de cerca, y esto nos duele. Han pasado muchas cosas con este asunto de la pandemia. Bueno, pero es parte de lo que en cierta manera nos gustaría conversar un poco en esta hora. Ustedes saben, hay un pasaje muy lindo en la palabra de Dios. Bueno, hay varios pasajes lindos, ¿no? Por decir, hay uno muy lindo que a mí me gusta leerlo para a veces tener que interpretarlo y predicar el Evangelio. Porque allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 39, dice unas palabras que son para mí muy importantes. Y entonces allí está David. David es un rey. Y él está diciéndole a Dios en una oración, en el capítulo 39 y el verso 4, le dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Hazme saber el término de mis días. ¿Cuánto es la medida de mis días? Y sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Él lo entiende así. Y mi edad es como nada delante de ti. Así que ciertamente es completa vanidad todo hombre y toda mujer que vive. Ciertamente es como una sombra el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahí ahora termina diciendo, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y termina diciendo, mi esperanza está en ti. Qué lindo es cuando hay una respuesta, ¿no? Este hombre está escribiendo y está dolido porque hay algo que no entiende, no sabe
ni se percata de cuándo puede ser el término de los días de él. Y esta es parte de lo que nos toca a nosotros. A veces quisiéramos saber cuándo termina nuestra existencia. Y a veces no nos gustaría tampoco saberlo, ¿no? Porque en cierta manera esto nos traería cierto dolor y cierta congoja y a veces una tristeza que nos puede llevar a un momento difícil. Por ejemplo, Job es otro de los escritores de la Biblia, donde dice, mi carne está vestida de gusanos. Miren lo que dice, es un término bastante fuerte, ¿no? Muy agrio, por supuesto. Dice, mi carne, dice Job en el capítulo 7, está vestida de gusanos y mis días fueron más veloces que lanzadera de tejedor. La lanzadera del tejedor es de ida y vuelta permanentemente, ¿no? Qué rápido que va todo eso. Dice, mis días se pasaron así, como lanzadera de tejedor. Los días del hombre y de la mujer son cortos de días, dice la palabra de Dios, y hastiados de sinsabores. Y este hombre justamente se pregunta en el capítulo 14, Job dice, si el hombre muriere, miren qué pregunta, ¿no? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Este es el gran tema, ¿no? El gran tema que nos gustaría conocer. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. No cabe duda de que esto nos traería un momento tal vez doloroso para nuestra vida, saber cuándo es mi fin. Él está pidiendo, yo quiero saber cuándo es el término de mis días. Ustedes saben que el libro de los Salmos, por ejemplo, el libro de los Salmos ha sido escrito en la mayoría de los salmos por un rey llamado David. Este hombre David escribe muchos pasajes lindos, pero entre algunos pasajes que él escribe, dice en el Salmo 51 unas palabras que son muy llamativas. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Qué cosa, ¿no? Pensar que el hombre, si tiene una explicación que darle Dios desde el punto de vista divino, es que el hombre está cansado, está sin sabores, está con dolores en el corazón, más que nada, y tal vez esto lo refleja en su mente, en su vida, en su hastío, como dice allí aquella canción. Hay un tango muy conocido, que justamente habla del hastío de la vida. Y miren, todo esto trae para David un dolor muy fuerte. Pero no solamente David escribe, también en el libro de Amós, justamente estábamos mirando que dice este hombre de Dios, el profeta Amós, le dice a Israel, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué le está diciendo? Mirá, tus días son cortos, tu vida es muy escasa, así que prepárate, tienes que estar preparado. Y esto es lo más importante después de todo, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar preparados para ciertas circunstancias de la vida? Bueno, podríamos decir que así se prepararon los deportistas. Yo veía el desfile en aquella inauguración que hicieron allí en Tokio cuando encendieron la llama olímpica, y yo veía a los deportistas saltando y flameando la bandera argentina, y cada uno con su país, para decir, aquí estamos preparados para ganar la medalla de oro. A veces no se gana la medalla de oro, por supuesto, a veces se gana la de plata, y a veces la de bronce, y a veces ninguna. Pero lo cierto es que todos están preparados para ganar alguna medalla, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué me estoy preparando yo en la vida? Bueno, puede ser para una carrera. Puede ser que me estoy preparando para una carrera, y esto es importante.
que yo me prepare para una carrera. Así los jóvenes están siempre preparándose para algo. Y yo me pongo contento cuando veo a los jóvenes estudiar, prepararse, porque indagando y estudiando, ellos llegan luego a mirar cuál es el foco de vida que tienen para salir a la faz laboral. Qué lindo. Y así están muchos estudiantes. Aquí cerca, en la Universidad de La Matanza, yo a veces veo el trabajo que se hace en cuanto a esto y veo la muchedumbre que entra y que sale con la preparación. Es lindo estar preparado. Preparado, sí, tal vez para una carrera, tal vez para un oficio. Hay muchos que se preparan para un oficio, hay muchos que se preparan para un deporte, pero lo importante es estar preparado. Por eso Amós recibe este mensaje de parte de Dios y le dice al pueblo de Israel: prepárate, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y esta es la más importante de las advertencias, porque si cabe un término que yo quisiera darles a todos ustedes, es advertir a través de la Biblia, la palabra de Dios, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre estamos incurriendo en pecado, en maldad, en circunstancias que no nos conviene, y así que todo esto nos lleva a pensar que, bueno, lo que decía Job era la gran realidad. Mi carne y mi corazón están desfalleciendo. Han pasado años, pasa la vida, se va, se escurre como el agua entre los dedos, ¿no es cierto? Y usted va a decir, claro, este es el gran tema que ustedes siempre tienen. ¿Qué cosa? ¿No? Había una ancianita que decía: yo no quiero a veces ir a ese tipo de reuniones que ustedes hacen allí en las iglesias. ¿Por qué? Bueno, ahora no nos podemos reunir, pero a través de esta forma virtual usted está escuchando por YouTube lo que a veces nos pasa, ¿no? Y a veces no nos quieren escuchar, porque estamos hablando a veces de la muerte. Bueno, no es el tema. El tema no es hablar de la muerte, queremos hablar de algo mejor, hablar de la vida que está mucho más al alcance de lo que usted está pensando, pero la verdadera vida, la verdadera vida que empieza con mayúscula, la verdadera vida que está en Cristo Jesús, nuestro bendito y precioso Salvador. Miren, cuando uno mira todo esto y las circunstancias que se viven, me gusta a veces mirar el noticiero, veo los grandes problemas que pasan, no solamente por la pandemia, sino mucha gente está llorando hoy y a veces están pasando por momentos tan difíciles que algunos optan por tomar un camino equivocado. Un camino tan equivocado que yo lo defino de una sola manera: la gran equivocación del hombre contra el hombre. ¿Escuchó? El hombre contra el hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces se toman determinaciones que no son nada agradables, nada sustanciosas y nada convenientes. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre ha decidido quitarse la vida. Dice, escapando de una situación afligente, dolorosa, triste, se quita la vida. Y esto es lo peor de lo peor. Bueno, ustedes saben, hay grandes escritores que hablaron mucho de lo que es la autoeliminación, el matarse, ¿no? El quitarse la vida. Justamente un gran poeta, Goethe, decía, entre otras cosas, que el suicidio debe mirarse como el grado mayúsculo de la cobardía humana. ¿Escuchó? Eso lo decía Goethe, un gran poeta. Dice, esto debe mirarse, el suicidio, como la cobardía mayúscula, más grande de la miseria humana. Qué triste. Pero Bontempelli decía, entre otras cosas, dice que el suicidio es el más inmoral de los crímenes. Todavía peor, es el más inmoral de los crímenes. Muchas cosas estamos viviendo
en nuestros días. Vemos que hay gente joven que a veces se quita la vida por circunstancias difíciles o diferentes, a veces por deudas, a veces por problemas de amoríos, a veces por circunstancias que pueden ser muy salvables. La gente a veces se quita la vida. ¿Qué inmoralidad es todo esto? Desde el punto de vista humano, mucho más desde el punto de vista divino. Ustedes saben, en la Biblia tenemos muchos casos, muchos casos. En la Biblia se habla de aquellos que un día pasaron por esta situación, una situación afligente, dolorosa y triste. Ustedes saben que muchas veces se piensa que la forma más conveniente es zafar de todo aquello que pueda ser una encrucijada para el ser humano. Entonces, la mejor manera es pasar por la muerte, y esto lo puedo provocar yo. Qué triste todo esto. Ustedes saben, hay una cacería muy grande en la Siberia de los lobos, que generalmente los lobos allí en Siberia atacan mucho a los corderitos que tienen los propietarios en aquellos lugares. Entonces salen los cazadores. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hacen para cazar a los zorros y matarlos, ¿no? Bueno, uno diría, bueno, la forma con las tramperas, tal vez. No es así. ¿Saben lo que hacen? Una cosa muy sencilla, para que ustedes vean hasta dónde el animal se quita la vida él mismo, sin darse cuenta a veces, ¿eh? Dice que le ponen carne de un animal donde él pueda sentir el olor y entonces pueda ser atractivo para el lobo y entonces ir a ese lugar y tratar de saborear. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que cuando él empieza a saborear, dice que aquello tiene elementos cortantes, aquella carne, de manera que él se lastima y la sangre de él le hace efecto como que él está saboreando la sangre de otro animal, de manera tal que él mismo termina exterminándose. Qué cosa curiosa, ¿no? Por supuesto no salió de mi cabeza, pero esto lo leí y es realmente interesante. El propio lobo se autoelimina por querer comer aquello y tratar de saborearlo, se lastima y se muere desangrado. Bueno, así está el hombre, ¿eh? Así está el hombre hoy en día, el hombre y la mujer. Buscan, exhaustivamente buscan horizontes equivocados, buscan la manera de granjearse cosas, tal vez dinero, tal vez fama, popularidad, cuántas cosas. Y van detrás de todo esto como los lobos, aquellos lobitos en la Siberia, y están tal vez saboreando muy de cerca la muerte que se aproxima y nunca están preparados. Nunca están preparados. Bueno, mire, la palabra de Dios dice que justamente hubo hombres que pasaron por estas circunstancias. Y acá yo tengo reflejado algunos casos, ya que la Biblia nos habla de un tal Abimelech. Claro, ¿quién era este hombre? Un hombre de guerra, Abimelech. Allí en Jueces capítulo 9 y el verso 54, le dice este hombre de guerra al escudero, saca tu espada y mátame, porque había perdido la noción de la guerra, el sentido de la guerra, y viéndose acorralado y no queriendo morir en manos de los enemigos, le dijo al escudero, saca tu espada y mátame. Y el escudero tuvo que obedecer la voz de Abimelech. El otro caso es el caso de Saúl. Ustedes recordarán quién era Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Y este hombre un día está perdiendo la guerra. Y allí en el monte está solito, prácticamente con su escudero. Y los filisteos lo acorralan y él ve que los filisteos vienen a matarlo. Entonces le dijo al escudero que tenía al lado, saca tu espada y mátame. Y el escudero dijo, no, ¿cómo voy a matar al rey?
nunca voy a hacer eso. Así que él mismo le sacó la espada al escudero, la puso en el suelo y se tiró sobre ella y se mató. Ese fue Saúl, así murió en el monte de Gilboa, así murió. Saúl murió matándose él mismo. Cuando su escudero vio todo esto, el cuadro era tremendo. Jonatán muerto en el campo de batalla, el hijo de Saúl. Saúl muerto allí a sus pies. Él ahora estaba acorralado también por los enemigos filisteos. ¿Y qué hace el escudero? Tomó la espada que se había clavado Saúl y ahora él se mata con aquella espada. ¡Qué tremendo! Estas son las historias bíblicas que nosotros tenemos redactadas allí en las Escrituras, en el libro de Primera de Samuel. Pero también encontramos el caso de Ahitofel. ¿Quién es este hombre? ¿Saben quién es este hombre? Ahitofel es el abuelo de Betsabé. Y es un hombre de guerra también, ¿eh? Es un hombre que también está en la guerra y él terminó justamente viéndose acorralado de la peor manera, ahorcándose. Qué tremendo, ¿no? Cuántas muertes, cuántas formas de matarse. Bueno, este hombre se ahorcó y terminó con su vida. La Biblia nos habla allí en 2 Samuel, capítulo 17, que él terminó con su vida ahorcándose. Hablamos de Zimri. ¿Quién era Zimri? Un rey de Israel, que también tuvo una muerte terrible. Cuando se vio perseguido, se encerró en una torre, se incendió, se autoeliminó. ¡Qué tremendo! Cuántas cosas que vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y cuando uno mira todo este cuadro y esta situación que han vivido otras personas, dice, qué tremendo, qué vida. Cuando había una válvula de escape, una salida, tal vez una conversación con el enemigo para poder zafar. Sin embargo, Zimri tampoco allí en Primera Reyes, capítulo 16, tuvo que morir incendiándose. ¿Quién es el otro caso? Bueno, ustedes lo conocen, el caso tan conocido de Judas. Pobre Judas, en vez de correr al Señor, cuando al Señor lo llevan a la cruz, cuando al Señor lo van a crucificar, qué tremendo. Judas no corrió hacia el Señor para decirle, Señor, perdóname, perdóname. Yo no quise entregarte, pero por la ambición del dinero, por la plata, por la presión de los religiosos del momento. Perdóname, Señor, perdóname. Sin embargo, él corrió hacia un árbol y terminó ahorcándose. Fue el precio de su iniquidad, dice la Biblia, la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Traicionó a su maestro, traicionó al Señor y terminó autoeliminándose. ¡Qué tremendo! ¿Y quién más? Bueno, ¿por qué no hablar del carcelero de Filipos? Claro, usted me dirá, no, él no se mató, no se mató, no llegó a matarse, pero allí estaba el apóstol Pablo, era una noche cuando prácticamente todos debían estar durmiendo, pero el apóstol Pablo, que había llevado el evangelio a Filipos, estaba cantaba, dice que cantaba con Silas, himnos a Dios. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo es cantar. ¿Y por qué se canta? Bueno, Pablo no estaba muy feliz donde estaba, ¿eh? Estaba en la cárcel, estaba con cadenas, estaba en el cepo, estaba tirado en el suelo húmedo y sucio, pero él cantaba al Señor, porque el Señor lo había llevado a ese lugar. Sin quererlo él, pero ahí estaba el apóstol Pablo. Y de pronto, ¿qué pasa en Filipos? Un terremoto, lo que nunca había sucedido. Esa noche, esa madrugada sucedió un terremoto. Se abren las puertas de la cárcel. Y allí está Pablo, que sale de la cárcel. Y el carcelero que pide luz y ve que los presos están por huir. Un milagro, ¿no? No huyó nadie, no huyó.
estaban todos ahí. Él sacó la espada, el carcelero, ¿y qué iba a hacer? Se iba a matar, porque sabía que luego le esperaba la muerte. El castigo iba a ser para él, se habían escapado los presos. Y Pablo le dijo, cuidado, ten cuidado, no te hagas ningún mal. Estamos todos aquí. Qué lindo, ¿no? Pensar que todos estaban allí, que hubiese pasado en una cárcel de otro lugar, ¿no es cierto? Se hubieran escapado todos. Pero esa noche Dios operaba un milagro para los presos, porque escucharon a Pablo y a Silas cantar. Un milagro para el carcelero, que con toda su familia, un día él pidió socorro para ver cuál era el tema de Pablo y de Silas, que eran diferentes a los demás, y que le dijeron, no te quites la vida. Y ese hombre, con pocas palabras, preguntó cuál era la razón. Lo mismo que usted en esta hora puede preguntar, ¿cuál es la razón para que yo no proceda de una manera equivocada? Tal vez estoy preparado para muchas cosas, pero no estoy preparado para morir. Bueno, este es el momento. ¿Sabe lo que dijo este hombre, este carcelero? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Escuchó? Una simple pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y esa noche fue la noche más feliz, porque a pesar del castigo que había recibido Pablo y Silas sobre sus espaldas, este hombre los llevó a su casa, les lavó las heridas, se bautizó él con toda su familia, que eran como 70 personas. Encontraron a Jesús, encontraron la salvación, encontraron el perdón de sus pecados. ¿Y saben qué encontraron? La vida eterna. Esto es lo que quiere hacer Dios con usted en esta hora. Él quiere a usted ahora darle lo mejor. ¿Cuál sería la mejor solución en esta hora que podemos predicar con este mensaje tan hermoso que está en la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Este es el gran mensaje que Dios tiene para usted en esta hora. El mensaje que nunca va a cambiar. Porque este es el gran mensaje de la cruz. Porque este es el mensaje que trajo Dios desde el cielo en la persona de su Hijo. Porque este es el mensaje que un día pudo predicar Pablo y Pedro y todos los demás, de un Cristo que fue crucificado, claro que sí, que fue muerto, sí, que fue colocado en una tumba, sí, pero que resucitó al tercer día y hoy vive y fue predicado. Este es Jesucristo por todo el mundo, de manera tal que muchos creyeron en él, muchos creyeron. Y muchos aún hoy siguen creyendo en el Señor Jesús. Y usted me dirá, ¿cómo es esto? Sencillo. Abra su corazón. Abra su corazón. Dígale en pocas palabras, Señor, te necesito. Tal vez usted esté pasando pruebas. Tal vez usted esté triste. Tal vez usted esté pasando un momento difícil. No importa si es económico o sentimental. Pero este es el momento que usted puede acudir al Señor Jesús. Ya no está en la cruz, está en el cielo y está muy cerca suyo para escucharle, porque Él quiere escuchar su confesión. Y dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué lindo. Este es el mensaje del Evangelio. Nada más que agregar. ¿Cree usted en el Señor Jesús?
quiere recibirle en esta hora, ábrale su corazón, dígale, Señor, el mejor camino es este, por lo tanto yo te acepto como mi Salvador personal. Un día se acerca, está establecido, dice la palabra de Dios, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte viene, pero hay una contestación para Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí, podemos volver a vivir, porque Cristo pagó con su vida, venció la muerte y vive en los cielos y en nuestro corazón para siempre, jamás. Que Dios le bendiga y abra su corazón en esta hora. Recíbale por la fe y usted tendrá salvación, perdón de pecados y vida eterna. Que Dios le bendiga. Amén.